contestarla nuevamente, ¿sí? Entonces, se les da un determinado tiempo para que elaboren lo que viene siendo la resolución de los ejercicios de la ADA, preparen su archivo y cuando ustedes entren a su cuestionario, pues la adjunten en la primera pregunta. Todo lo que van a resolver en el cuestionario no piensen que es algo diferente a lo que ya resolvieron, no. El objetivo del cuestionario es que cuando ustedes vayan resolviendo, ¿ok? Sus ejercicios de cada hada, pues por obvias razones deben ustedes saber qué significa cada una de las partes, ¿ok? Es decir, en la primera parte pues vemos la introducción a la estadística, ahorita vamos a comentar, y en el cuestionario pues ahí ustedes van a evidenciar esa área, ¿no? Es decir, que si ustedes mismos resolvieron los ejercicios, pues puedan ustedes contestar correctamente lo que está en el cuestionario. Entonces, ese es el gran cambio, como ustedes habrán visto, de modelación matemática 2, en donde nada más entregaban el archivo PDF y los docentes les evaluaban, ¿ok? Ahora, pues, aparte de evaluar lo que ustedes hicieron como ejercicios de la ADA, pues también tienen que evidenciar con las respuestas que ustedes proporcionen en el cuestionario su aprendizaje, ¿ok? Entonces va ligado, ¿de acuerdo? Entonces no se les vaya a olvidar, por eso se los estoy comentando de una vez. Y bien, bueno, no sé si tienen alguna pregunta acerca de lo que acabamos de comentar, acerca de cómo va a estar esta asignatura en cuestión de los cuestionarios, mientras preparo el archivo. Recuerden que pueden utilizar el chat o por voz, como ustedes deseen. Maestro. Sí, dime qué pasó. Tengo una duda. Entonces, ese documento que vamos a adjuntar es condicional para que nos puedan, aplicar los puntos, ¿verdad? Efectivamente, tal y como indica su compañera, la primera pregunta que les va a aparecer en el cuestionario es adjuntar el archivo, ¿ok? Entonces, lo adjuntan una vez que lo puedan adjuntar. En este caso, bueno, no sé cómo han sido, bueno, creo que sí, en otras asignaturas se habrán dado cuenta que los cuestionarios a veces son secuenciales, es decir, que una vez que contestes una pregunta, no puedes pasar a la siguiente. En este caso, los cuestionarios, al menos el de la ADA 2, el primerito que van a hacer, es libre, es decir, que puedes tú navegar entre las preguntas, es decir, ya una vez adjuntado mi archivo en la primera, puedo navegar a la última, puedo regresar incluso a la primera, etcétera, por si a lo mejor subí un archivo erróneo, lo puedo todavía cambiar, ¿sí? Entonces, cuando ya se cierre el cuestionario por sí mismo o que ustedes ya le den enviar, pues nosotros, sí, los docentes vamos a verificar, sí, sus operaciones que hicieron en lo que viene siendo la tarea, por decirlo así, creo que ahorita son casi 10 días hábiles, ¿no? Desde que empezamos el martes hasta el 18, aproximadamente 10 días hábiles. Y verificamos los procedimientos, ¿sí? Y las respuestas que ustedes suban en ese archivo. Y la plataforma, pues, califica la parte que ustedes expongan, ¿no? O tecleen, por decirlo así. Y el conjunto de ambos, pues, es la calificación. Obviamente, como es requisito, y eso está puesto como indispensable, o podríamos decir obligatorio, en dado caso de que no esté adjuntado ese PDF con los procedimientos o soluciones de los ejercicios de la ADA en cuestión, pues se les va a rechazar y se les asigna la calificación de 0. ¿Okay? Ese es el gran cambio. Es decir, que ahora los docentes vamos a evaluar al mismo tiempo lo que es
lo que ustedes realizaron durante todos estos días, ¿sí? Como procedimientos, todos sus ejercicios, aunado a lo que ustedes tecleen como respuestas en las situaciones o proposiciones que se les presenten en el cuestionario. Pero no crean que es diferente, no. Por ejemplo, si yo resolví un problema que habla de una estadística de, vamos a poner Coca-Cola o Bepensa, lo que va a aparecer en el cuestionario también va a ser correlativo con la misma compañía. O sea, no piensen que, por ejemplo, en mi ADA trabajé con en Quequén y luego en mi cuestionario me va a aparecer el de Coca-Cola o Bepensa. No, ¿sí? Si tú resolviste por tu propia cuenta los ejercicios de la ADA, entonces no vas a tener problemas para resolver los ejercicios del cuestionario porque los procedimientos están ligados, ¿sí? Inclusive algunas respuestas que tú tengas ya hechos, solamente es teclearlos en el cuestionario. O sea, no es que vas a realizar otra vez un montón de cálculos, ¿no? Con los que tú ya tienes y el conocimiento de qué significa cada pregunta hecha en la ADA, pues de igual manera vas a resolver lo del cuestionario. Y ahorita vamos a ver el ejemplo con el material que les tengo preparado, ¿sí? Entonces, recuerden, sí es indispensable que hagan su ADA, ¿sí? Todos los ejercicios que están allá en el listado, en este caso de la ADA 2, preparen de una vez el archivo para que cuando diga iniciarse el tiempo del cuestionario únicamente adjunten y se dediquen a teclear las respuestas, ¿ok? O analizar las preguntas que se les coloca ahí en el cuestionario. Y no deben tener ninguna dificultad porque ya les dije, no son cosas ajenas, ¿sí? Y como les dije, ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que va a ser el cuestionario, porque lo tengo preparado. ¿Okay? No sé si alguien más que tenga alguna pregunta acerca de esto antes de iniciar. Sí, dime. Solo es un ejercicio, ¿no? No sé cuántos vayan a programar, eso sí lo desconozco porque yo no manejo la plataforma, ¿ok? Normalmente como, no, creo que 5 puntos lo que vale la A2, no me acuerdo bien, no tengo abierta ahorita, ahorita lo podemos checar. Pues debe ser entre 3 hasta 5 proposiciones o preguntas. Ok. Sí, Entonces, no, sí, dime. solo preparamos nuestro archivo y sería prácticamente el mismo problema que nos van a poner en el cuestionario, ya solo sería teclear y analizar en dado caso, pues qué vamos a responder. Sí, de todos modos, como les digo, ahorita vamos a ver un ejemplo. Ahorita les digo dónde está el material para que lo tengan a mano y lo podamos resolver ahorita en el tiempo que tengamos. Y pues de igual manera les preparé una autoevaluación. Tienen hasta el próximo miércoles para resolverlo. Y en la sesión de ese día, pues checamos las respuestas para que ya estén listos para el cuestionario. ¿Okay? Gracias. Nena, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más antes de pasar ya al inicio de...? Tengo una pregunta. Sí, dime. No me quedó del todo claro cómo se van a mandar las hadas. ¿Es la primera y segunda hada se va a mandar en el cuestionario o solo las dos? No, en este caso nada más vas a preparar la 2. Que yo me acuerde, si lo estoy ya abriendo, dice únicamente los ejercicios correspondientes a la ADA 2. Entonces, lo de la ADA 1, aunque está el archivo de retroalimentación, no es necesario que tú lo prepares. Lo que te van a pedir es que cuando tú entres, ahí se los voy a proyectar, permítanme. ¿Dónde quedó? Bien, deben estar observando ahorita la plataforma. Y solo lo que está aquí, lo que dice tarea 2, eso que espero que lo puedan ver que se está sombreando, solo esos son los que van a preparar, ¿ok?
Entonces, sí, descargan el archivo, lo resuelven como hacían en modelación matemática 2, ¿sí? Todo el procedimiento, recuerden, aunque les califique la plataforma, nosotros como docentes seguimos analizando el PDF, ¿ok? No crean que nada más es subirlo, ya que el docente ya no califique, no, nosotros seguimos lo mismo. La diferencia es que a partir de los ejercicios que tú ya resolviste, ya debiste utilizar esa palabra, entender el tema, y entonces se te hacen unas pequeñas preguntas adicionales a esa ADA. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo que les estoy diciendo para que ya les quede más claro. ¿Sí? Entonces, solo estos que dice tarea 2, descargan el archivo PDF, lo resuelven, le ponen su nombre como dice acá, etcétera, todo el formato, ya lo escanean, conforman el PDF y lo tienen listo para que cuando abra el cuestionario, entonces ustedes en la primera pregunta adjunten el archivo y pues una vez adjuntado, pues checan las diferentes proposiciones que les debe presentar el cuestionario. ¿Sí? Entonces, ese es el cambio respecto al anterior. Bien, el ADA 1 serviría, el ADA 1, todo eso serviría para estudio, podría decir. Sí, exactamente. Lo que pasa, y ahorita lo vamos a checar, es que lo que aparece en el ADA 1, ¿ok? Aunque dice la instrucción resuelve este archivo, tarea ADA 1, en el cuestionario no lo van a adjuntar. Sin embargo, no se le puso en puntaje a la ADA 1 porque es prácticamente los conocimientos previos que tú necesitas tener muy en cuenta para la ADA 2. ¿Ok? Ajá. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Ahorita que ya entremos al listado de ejercicios que les tengo preparado, pues vamos a ver que ahí está involucrado la ADA 1 como conocimientos previos en la ADA 2. ¿Sí? Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta acerca del cuestionario, etcétera? Maestro, Sí, dime. disculpe. Entonces, descargamos ese PDF de la tarea de ADA 2 y entendí que pasaríamos toda la información, obviamente, con los procedimientos y todo ya resuelto. Y bueno, noté algo, nos pedían, en modelación nos pedían que todo fuera pluma, y ahorita estoy notando que dice que en el caso de los procedimientos, estos deben estar escritos con lápiz y las respuestas, digamos, que están con pluma. Sí, ok. Bien, bueno, esa es la petición generalizada. Voy a utilizar así la frase, ¿ok? A mí me interesa checar qué tanto de procedimiento ustedes durante la resolución me van a presentar, ¿ok? Entonces, no me interesa tanto el formato, etcétera. Ya eso es extra, ¿no? Que si quieren copiar el enunciado del ejercicio, que si le quieren poner margen, que si le quieren poner portada, ¿ok? Eso queda a su libre elección. Lo único que yo les pido, ¿ok? Qué bueno que realizaste esa pregunta, si no se me estaba pasando, es que me pongan en su archivo PDF, ¿ok? El número del ejercicio mínimo, ¿sí? Como mínimo, si el ejercicio es número 1, y resuelvan, o sea, inciso A, y me planteen todo el procedimiento. ¿Sí? Inciso B, me planteen todo el procedimiento. Puede ser a pluma, puede ser a lápiz, eso sí, las respuestas sí que me las señalen, ¿sí? O sea, que las remarquen, eso sí lo pueden sombrear, rayar, encerrar en un cuadro, no importa. Que esté en orden, ¿sí? Obviamente, y limpio el trabajo. ¿Para qué? Para que cuando yo abra el archivo y pueda leer todos sus procedimientos, no se me vaya a ir por alguna situación que no se vea, etcétera, y yo les evalúe incorrectamente, ¿ok? Entonces, lo de formato así, por decirlo así, ya les dije,
margen, los enunciados, todo eso se los dejo a su libre elección. A mí, como mínimo, es que esté el número, ¿sí?, del ejercicio, los incisos y cada uno de ellos con su procedimiento de forma clara, ¿ok? Ya sea pluma, a lápiz, y con su resultado, eso sí, de preferencia, que esté subrayado. Y yo voy a checar el procedimiento y veo si está correcta la respuesta. Si está incorrecta la respuesta, bueno, yo les pongo alguna calificación, no se las quito por completo, ¿sí? O sea, si veo que el procedimiento está bien, pero se les fue, por decir así, un punto adelante y luego eso cuando lo teclearon en su calculadora les dio mal, bueno, pues eso se considera, ¿ok? Obviamente, bueno, al estar ligado con los puntos del cuestionario, pues ahí sí, el cuestionario, recuerden que no hay medios puntos allá. O sea, en la parte del cuestionario, pues la plataforma te califica correcto o incorrecto, ¿ok? Entonces, la conjunción de ambas partes, pues ya sería la calificación de la hada, ¿sí? Entonces, no tienen que preocuparse tanto por dejarlo bonito, por decirlo así, sino únicamente que sea visible y claro en los procedimientos. Obviamente sí que tenga su nombre en la parte de arriba, como dice la instrucción, para que los pueda identificar, ¿ok? Aunque en el cuestionario pues aparece su nombre, pero pues que haya una correspondencia, ¿no? Y bueno, no sé. Sí, dime. No, nada, ya por ahorita son todas mis dudas. Ah, ok, correcto. Nada Gracias. más no pude entrar. Ah, ok. Sí, no importa. Ya luego le comentan a su compañera. De todos modos, tenemos otra sesión. Y pues ella puede entrar acá y bajar los archivos de la clase. Así que no hay problema. Bien, algo más antes de iniciar ya el curso. Sí, ¿qué pasó, Luis? Dime. Profe, entonces, en cuestión solo sería subir lo del PDF de la 2 a la pregunta 1 del mismo cuestionario, ¿no? Y luego contestas las preguntas que por azar te toquen. Sí, así Ajá, es. perfecto, gracias. Ok, correcto. ¿Qué pasó, Luis? Veo que tienes la mano alzada. Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, tío. Tenía una duda con respecto al cuestionario. Como mencionó que nosotros vamos a teclear lo que nos pregunten, vaya. Ajá. Entonces, ¿habrá algún, bueno, no formato, es que en cursos pasados, los cuestionarios donde teníamos que teclear, requerían que pongamos, por ejemplo, que sin coma los números o cositas así, ¿no? ¿Habrá Ajá. alguna indicación para esto? O sea, prácticamente que se tendría que teclear únicamente números, o hay que poner letras o algo así. Sí, en algunos vas a teclear en algunas palabras, ¿sí? O sea, palabras exactas. Ahí te lo vamos a ver en el ejemplo, ¿ok? Y en otras van a ser números, pero se indica, por ejemplo, te preguntan, no sé, de acuerdo entonces a la investigación estadística que observas, ¿cuál es el valor de la media aritmética? Checas lo mismo que tienes resuelto en tu ejercicio de la 2. Ah, ok, llegué a 50.1. Pues teclea 50.1, ¿sí? O sea, de todos modos, al final de cada pregunta te dice, esta pregunta la vas a contestar utilizando como máximo un decimal. O no, tu respuesta debe ser únicamente entera, ¿sí? Entonces, está preparado o se indica en cada pregunta cómo tú vas a responder, ¿ok? Eso sí, ojo, porque hay algunos que utilizan coma. No sé si les ha tocado que a veces ponen coma en los cuestionarios anteriores y se las acepta como buenas, y cuando ponían como puntos creo que les marcaba como un triangulito la plataforma. En toda esta asignatura, ¿sí?, solamente utilicen punto decimal, porque eso de que la plataforma les acepte la coma y cuando ustedes pusieran punto les marca un triangulito, ¿sí? Me imagino les habrá pasado, ¿no?, el famoso triangulito rojo debajo de
del número de pregunta. Eso ocurre por la programación de la plataforma, ¿sí? Está en español de España, entonces ahí saben que se utiliza coma, no punto. Pues se les acepta como buenas, ¿sí? Aunque pongan coma. Pero todos los cuestionarios, inclusive la prueba de desempeño, tanto en esta materia como la que yo imparto de electricidad, lo elaboramos de otra forma, no con bases de datos como hace la mayoría de los docentes. Entonces, solo acepta puntos, ¿sí? Si ustedes ponen en cualquier cuestionario de esta asignatura una coma, se los va a tomar como incorrecto, ¿ok? Entonces, ténganlo muy en cuenta, utilizar únicamente el punto decimal. Y como ya les comenté, junto al final de cada pregunta les dice expresa tu respuesta utilizando como máximo un decimal o expresa tu respuesta con número entero o expresa tu respuesta con una palabra concreta. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver esos ejemplos. ¿Ok? ¿Qué pasó, Francisco? Dime. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, dime. Sé que puede ser algo monótono o no sé si lo habrá explicado, pero no entendí muy bien esta parte. Cuando nosotros, en sí el ADA 1 no tiene ningún valor, pero es importante para entregar el ADA 2. O sea, si no hacemos el ADA 1, no tenemos ningún puntaje o no es calificada el ADA 2, ¿no? Según estoy viendo acá, no tengo ninguna, no es que sea condicionante en lo que se refiere al puntaje o que te afecte en la calificación, ¿ok? Pero sí es condicionante como conocimientos previos para la dados. O sea, en términos de puntaje, no te afecta si la haces o no la haces. Pero en términos de la asignatura, o sea, del estudio, del aprendizaje, ahí sí te afecta no conocer las partes, ¿sí? Teóricas de la ADA 1 en la ADA 2, ¿ok? Entonces, sí hay afectación, pero únicamente de aprendizaje. En puntaje no les afecta la ADA 1, ¿ok? Ok, maestro. Muchísimas gracias. Ok, nadie que. ¿Bien, alguien más? ¿Alguna pregunta? Listos, entonces. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes en la parte superior deben tener, si salen donde está la palabra equipos, en la parte de arriba dice general, publicaciones, archivos, ¿ok? Bien, deben ver ustedes en la parte superior, como les había comentado, varias pestañas. Está la pestaña general, pero hay una que dice archivos. Entren a esa pestaña de archivos y van a encontrar 3 carpetas. Una que dice ADA 1, una que dice ADA 2 y una que dice autoevaluación. Porfa, descarguen todos los archivos o si pueden las carpetas, ya está ordenado, porque son los archivos con los que vamos a trabajar ahorita.
Maestro, Dime. pero no estoy muy seguro. Estoy aquí en el EMS.body virtual. Estoy Ajá. en matemáticas, pero no me sale la parte. No estoy seguro más bien en dónde podemos checar esa parte de autoevaluación. Me sale, dándome a los 3 renglones. Me sale participantes, las competencias, calificaciones, general, unidad 1, ADA 1, ADA 2, A3. No. Aquí en Teams. Ah, En Teams vas a la izquierda y se va a desplegar y hay una parte que dice actividad, chat, equipos, etcétera. Entras donde dice equipos y debe verse su equipo, tercera 18. En la parte superior van a ver la pestaña, la grandota, que siempre aparece el primero, que es la general, y a un costado, a su costado derecho debe estar la palabra archivos. Ahí entran, van a ver las 3 carpetas. En la ADA 1, en la carpeta de ADA 1 deben descargar 2 imágenes. En la ADA 2 deben descargar 4, ¿sí? Ahí puse la de autoevaluación, no la puse en una carpeta por separado, me estoy dando cuenta. Bueno, ahí ya debe estar en la carpeta de autoevaluación. Entonces, el listado que dice ejercicios de autoevaluación, yo les recomiendo, ¿ok? Y eso ya depende de cada quien, que lo haga durante el transcurso hasta que tengamos la próxima reunión. Y pues ahí vamos a checar las respuestas, ¿ok? Pero ahorita lo que nos va a servir son los primeros 5, lo que corresponde a la ADA 1 a la ADA 2, ¿ok? gracias. Bien, mientras descargan les voy a proyectar el inicio. Espero que me deje lo de... vamos a ver. No me deja proyectar el PowerPoint. Bien, deben estar observando el PowerPoint. ¿Sí? No le pongo que se vea así en grande porque luego Teams hace sus tonterías. Entonces, espero que puedan observar, ¿ok? Deben estar observando la primera diapositiva que dice Introducción a la Estadística. Lo que vamos a ver ahorita es un resumen de la ADA 1, es decir, lo más importante que tienen que considerar ustedes. Y luego vamos a ver lo que viene siendo el desglose. Este desglose es un desglose similar al que ustedes tienen en la ADA 2. Le pueden tomar una captura de pantalla ahorita que yo se las proyecte, o le pueden tomar una foto con su celular, como ustedes deseen. En este caso, como tengo ahorita proyectar a la pantalla, no veo el Teams. Entonces, si tienen alguna pregunta, lo pueden teclear en el chat y sí me aparece el mensaje, o pues por audio, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver en la asignatura o matemáticas en la toma de decisiones son sus 2 partes. La primera, que es la estadística, ¿ok? Y la segunda, que es probabilidad. En este caso, bueno, les estoy proyectando lo que significa la estadística, ¿ok? Esto ya después se los pongo en la misma carpeta del ADA 1, luego se los hago llegar, nada más vamos a leerlo, aunque lo están observando, para que se nos vaya quedando, reteniendo la información, ¿ok? Le vamos a llamar estadística tal y como lo estamos proyectando. Siempre va a ser un proceso, ¿ok? Y ese proceso va a ser de recopilación, ¿ok? Porque primero hay que almacenar datos. Crítica. Crítica se refiere a una vez que tú tengas almacenados esos datos, tienes que diferenciarlos. A eso se refiere la palabra crítica. Depuración, bueno, una vez que ya los diferenciaste, depurar es qué te va a servir en el contexto de la situación, ¿ok? Análisis, bueno,
Una vez que tú ya tienes la información que realmente necesitas, ahora analízala, ¿ok? Porque va a ser lo que te va a llevar a la solución de la situación. Y representación adecuada de datos, ¿ok? Ya lo analicé, ahora lo voy a exponer a las personas, de tal forma que pueda ser entendible mi respuesta, ya sea a las personas que han estudiado estadística o inclusive a las que no. ¿Okay? A eso se refiere cada una de estas partes. Entonces recuerden, ahorita nada más les voy a ir comentando y ya luego estas diapositivas se las subo en el mismo. Ustedes pueden entrar, ¿ok? Al grupo, aunque no esté yo. Y ahí van a ir viendo si hay archivos nuevos o si no les he adjuntar algo. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve la estadística? Bueno, este sí lo voy a decir tal y cual, lo estamos viendo, para manejar y describir datos, para analizar e interpretar los resultados de una investigación, estudio, experimento, para hacer validaciones y para darle confiabilidad a un instrumento. Para manejar y describir datos, es lo que ustedes van a llegar, ¿ok? En la primera parte o en la ADA 2. Para analizar e interpretar los resultados de una investigación, estudio, experimento, esto ya empieza a partir de la ADA 3. Para hacer validaciones y para darle confiabilidad a un instrumento, estas partes ustedes no la ven porque es una estadística más profesional, ¿ok? Ustedes nada más se quedan en la introducción, ¿sí? Porque la estadística abarca muchas situaciones. Entonces, ustedes nada más hacen las dos primeras que estamos aquí proyectando, estas que estoy subrayando, ¿ok? Entonces, nada más manejan los datos, describen los datos y después analizan y expresan resultados hasta allá. No les sirve para hacer más cosas, es decir, inferencias, ¿ok? O proyecciones. Por lo tanto, de estos dos tipos de estadística, ¿ok? Que es la descriptiva y la inferencial, ustedes van a manejar únicamente la descriptiva, ¿sí? Que dice, organiza, resume y presenta adecuadamente los datos mediante gráficas, tablas y cantidades representativas. La mayoría, sí, de los ejercicios se queda en descriptiva. Tal vez, si hay oportunidad, vemos en alguna de las áreas de esta misma temática, la inferencial, ¿ok? Porque hay algunos ejercicios que tengo preparados que, aunque no tengan ustedes el conocimiento de estadística profesional, pues sí lo van a poder resolver, ¿ok? Que vendría siendo la inferencial, en donde ahí podremos decir que puedo dar otros resultados del resultado que obtuve primero, ¿ok? A eso se refiere el inferencial. Luego tenemos algunos ejemplos. Bueno, ustedes esto pues, lo han manejado, pueden ser calificaciones. También nos sirve, por ejemplo, para las gráficas, que es más deseable. Así como ustedes observan estas dos gráficas, ven que la mayoría de los valores, ¿sí? Están cercanos al eje Y, mientras que los otros, las gráficas de barra, están más alejados del eje Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué es más deseable? Pues todo depende del contexto. Imagínense que fueran calificaciones. Si son calificaciones, pues ¿qué nos convendría tener? Pues la gráfica de la derecha, ¿no? Porque vemos que los valores de esas calificaciones son más altas. Vemos que el 80 tiene 30, vemos que el 90 tiene 25, etcétera. ¿Ok? Pero todo depende del contexto. Imagínense que estos fuesen ventas. ¿Ok? Ventas. ¿Qué me conviene? Vender, ¿no? Entonces, la gráfica de la derecha también nos conviene si son ventas. Ahora, ¿qué pasa si en una empresa se manejan mermas? Mermas, es decir, lo que se desperdicia. Entonces, ya no nos convendría estar en esta parte, ¿no? En la gráfica de la derecha, porque vemos que existe un mayor número de mermas. ¿En qué nos convendría estar? En la gráfica de la izquierda. ¿Por qué? Porque en 30 es donde se tiene el mayor valor. Entonces, eso significa que la merma en 30 podría pensarse que es baja, pero no, porque no vas a comparar una merma de 30, ¿ok?
con, por ejemplo, el de la gráfica de la derecha, una merma de 80, ¿sí? Es decir, todo va a depender del contexto de la situación, ¿sí? De ahí es la pregunta que es más deseable. Y aquí, por ejemplo, les voy a poner este gráfico. Se pone lo de para agregar título. Bueno, espero que lo puedan ver. Puedo modificar esto. ¿Dónde quedó? Bueno, sin hacer caso a lo de que dice agregar título. Vemos aquí la distribución de las personas que asisten a la función de cine y la distribución de personas que asisten a misa en los domingos. Y vemos las dos gráficas, ¿sí? Esa línea punteada completamente vertical representa la hora de inicio. Entonces, ahí es donde entra la palabra que es más deseable, o la pregunta, perdón. Todo depende del contexto. Aquí vemos, por ejemplo, que para las personas que asisten a la función de cine, podemos decir en esa gráfica que la mayoría de las personas ya han entrado a la sala antes de que inicie la película. Mientras que en la otra gráfica, la mayoría de las personas entran, ¿sí?, a misa después de que está iniciado. ¿Okay? Entonces, como podemos observar, la gráfica, ¿sí?, o la interpretación de la gráfica está muy ligada al contexto, no puede estar separado una de otra. ¿Okay? Entonces, todas estas gráficas vamos a ver ya más adelante. Esta última gráfica, bueno, ya sería como tridimensional, y aquí pues es una gráfica de estadística inferencial, donde pues ya les dije, no van a ustedes a visualizar esta parte como temáticas o problemáticas aquí en esta asignatura, pero pues para que ustedes tengan en cuenta que sí se puede llevar la inferencial con los conocimientos de la descriptiva. No en alto grado o en bajo grado, pero pues sí se puede resolver. ¿Okay? Y bien, no sé si tengan alguna pregunta acerca de esto que acabamos de comentar, la parte en que se divide la estadística, descriptiva inferencial y la descripción de la misma. Bien, entonces, la primera parte, ¿ok? Se las voy a colocar en, no sé si han manejado antes con ustedes esta pizarra. Si no la ven, me avisan para que yo haga las modificaciones correspondientes. Bien, deben estar observando. Si no, alguien no lo observa, me dice, la pizarra virtual Jam, deben estar ustedes observándola. Ahorita la cambio. Ahora sí, deben todos observar la pizarra Jam. Les voy a poner lo que viene siendo el desglose, ¿ok? Este desglose es similar al que aparece en la ADA. Sin embargo, pues aquí tienen otra perspectiva. Y ahorita vamos a comentar las partes de esta. Entonces, nada más déjenme ponerla. Vamos a cargarla. Bien, deben estar observando ahorita lo que les estoy comentando, ¿sí? Si alguien no lo ve, que me avise. Bien. Podemos ver en la parte superior que está la palabra estadística y como les dije,
se divide en dos partes, descriptivo e inferencial, ¿ok? En ambas se maneja lo que es población. Y esto sí que lo tengan en cuenta porque conforma parte del ADA 1 y parte del ADA 2, ¿sí? Aunque ustedes nada más manejan la parte descriptiva, ¿sí? No hay que perder de vista que la inferencial también constituye, ¿sí?, a la estadística y tiene las mismas características que la otra. Ambas, aunque se podrían ver que son separados, en realidad sí tienen relación, manejan lo que es población. La población siempre se va a referir al total, ¿ok? Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, ustedes ya vieron que hasta el año pasado estaba en la encuesta del INEGI, ¿ok? La población, pues, es cada uno de los estados de la República Mexicana, ¿sí? Es decir, el total de un conjunto. Luego tenemos la palabra muestra. La palabra muestra es una parte del conjunto. Es decir, si estamos hablando hipotéticamente del INEGI y tomamos como referencia a nuestro país, ¿sí?, todos los estados de la República Mexicana conforman a la población. Y si de ahí agarramos a la península de Yucatán, que sería nosotros, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, como solo es una parte de toda la República Mexicana, entonces nos estamos refiriendo a muestra. ¿Okay? Entonces, en mi cuestionario me pueden plantear, ok, tengo, por ejemplo, un set de 12 colores. ¿Ok? Un set de 12 colores. Marca lo que utilizábamos antes, marca Blancanieves. Y te preguntan entonces, ¿cuál es la población? Pues tú, ¿qué vas a responder? Pues los colores de la marca Blancanieves, es decir, el total, o también puedes responder 12 colores. En la misma situación, pero ya desglosado, ok. Los colores te dicen, tengo una caja marca tal con los colores y te describen todos los colores, azul, blanco, negro, cian, magenta, etc. Te dan la lista de los 12 colores. Entonces, el conjunto de esos 12 colores es la población. Entonces, te preguntan después, ok, los colores blanco y rojo, ¿qué representan estadísticamente? ¿Qué vas a responder en tu cuestionario? Únicamente la palabra muestra, ¿no? ¿Sí queda claro? Siempre que hablemos de población, nos estamos refiriendo al total, ¿sí? El conjunto total. Cuando hablemos de muestra, nos estamos refiriendo a una parte o a un subconjunto. ¿Ok? Luego tenemos variable. La variable, bueno, ustedes ya tantas veces que han estudiado matemáticas desde secundaria, cuando empezaron a ver álgebra, ¿sí? Pues ya saben qué significa variable o a qué hace referencia, algo que cambia o que no es constante. Bueno, a eso se refiere. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las variables de ese caso hipotético que estamos diciendo, de los colores, de la caja de 12 colores? Pues sería el color, ¿no? Porque yo puedo tener o color rojo, o color blanco, o color magenta, ¿sí? Etcétera. Esas serían las variables. Recuerden, las variables, ¿ok? Es, por decirlo así, todas las posibilidades que se pueden tener. Cuando de esas posibilidades yo selecciono alguna de ellas, estoy teniendo una muestra. Cuando yo agarro todas las posibilidades, entonces tengo una población. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo de esta forma.
Supongan aquí, bueno, ahí voy a escribir, deben estar observando. Ustedes ya han manejado este tipo, ¿no? Ya han manejado esto. Vamos a poner blanco, rojo. Lo voy a ejemplificar con esta asignatura que ustedes ya la han llevado a cabo anteriormente. Amarillo, verde, azul. ¿Sí? Ya nada más para que quede claro. Lo que ustedes conocían, no me acuerdo qué asignatura es, ¿ok? Lo que ustedes conocían como universo, creo que es modelación matemática, no me acuerdo. Universo, en teoría de conjuntos, aquí en estadística se le llama población, ¿sí? Es el único cambio que hay que entender. En teoría de conjuntos, cuando nosotros agarramos a algunas de esas opciones, que recuerden que se llamaba elementos, decimos que conformamos un subconjunto, si se acuerdan. Pero ese subconjunto que se llama en esa asignatura, aquí en estadística se llama muestra. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Así lo pueden vincular si se saben bien toda la parte de teoría de conjuntos. ¿Okay? Cuando estoy hablando del total o el universo, siempre estoy hablando de la población. Y cuando estoy hablando o eligiendo una parte de ese universo, que en teoría de conjuntos se llama subconjunto, en estadística se llama muestra. ¿Ok? ¿Y cuáles son las variables? Bueno, las variables pueden ser que yo puedo combinar estos dos colores, ¿no? O puedo combinar estos estos 4 colores. O puedo combinar estos 2 colores, ¿sí? Entonces, como algo no es constante, por eso es variable. A eso se refiere esta parte, ¿ok? Ahora bien, vemos que las variables se dividen en dos, en cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa, no lo pierdan de vista, no se les vaya a olvidar, se refiere a números. Entonces, si por ejemplo en mi cuestionario me preguntan, ¿qué expresa una variable cuantitativa? Ok, entonces pues la respuesta es un número. La cualitativa, ok, describe, da características, ok. Entonces vamos a ver la diferencia ya bien. Entonces no se les olvide, la cuantitativa hace referencia a valores numéricos. La cualitativa hace referencia a características, descripciones. Es decir, yo aquí en la cualitativa, por ejemplo, tengo una caja de refrescos. ¿Sí? Ustedes bien las conocen. Normalmente ahora vienen de 6. Son 6 latas. ¿Sí? De esas que vende en Coca-Cola. Tengo, no sé, Fanta. Tengo, no sé si es de la misma marca. Fresa. Tengo Fresca. Tengo, no sé si todavía existe la de tamarindo. Sprite, no me acuerdo cuál otra. Le voy a poner Coca. Okay, Coca-Cola. Viene compro una caja. Que ahora son 6. 6. Esta vendría siendo la población, ¿no? Entonces la población, el total. Si yo agarro la Sprite, estoy eligiendo una muestra, ¿no? Ahora fíjense, las variables. Si yo me pongo a contarlas, estoy hablando de una variable cuantitativa. Pero si yo hago referencia o el asunto o la situación es respecto a
el color de las latas, entonces es una variable cualitativa. O estoy haciendo una investigación acerca del sabor que más gusta de estos 6. Es una variable, ¿ok? Porque a mí me gusta a lo mejor un determinado sabor y a algunos de ustedes otro determinado sabor. Es una variable, ¿sí? No es constante. Y como estamos hablando de una característica que en este caso es el sabor, pues es cualitativa, ¿ok? ¿Sí queda claro entonces que la población es el total? La muestra es una parte. La variable puede ser de 2 tipos. Cuantitativa cuando me refiero numéricamente. Cualitativa cuando me refiero a alguna descripción o característica. ¿Ok? Bien, ahora, entre estas dos, cuantitativa y cualitativa, vemos que la cuantitativa se divide en 2, discretas y continuas, ¿sí? Todo esto que estamos viendo es lo del ADA 1, discretas y continuas. Discreta, ¿ok? Son siempre números enteros. No se les vaya a olvidar. Me dicen, ok, te dan una oración y dice, ¿qué tipo de variables? Ah, es un número entero. Ah, discreta. Cuando es fracción, ¿sí? Es decir, puntos decimales, se llaman continuas. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo en un caso 50.16, tengo 41.89, tengo 32.1. Todas estas son variables cuantitativas, correcto. ¿Pero de qué tipo? ¿Son discretas o son continuas? Bueno, pues yo checo. Tiene punto decimal, punto 1, tiene punto decimal, punto 16, tiene punto decimal, punto 89. Entonces, es continua. Ahora, ¿qué pasa si estuviese esta así? Pues entonces, yo sé que las continuas serían 32.1 y 41.89. Y lo que viene siendo la discreta, pues sería 50. Porque las discretas, recuerden, son números enteros, ¿ok? Maestro, Dime, te escucho. me perdí un poquito. Las continuas son tanto aquellas que llevan punto decimal como las que llevan fracción, ¿verdad? Sí, yo te aconsejo que hagas lo siguiente. Bueno, no solo a ti, a todos. Voy a cambiar, ¿ok? Acá. Yo les aconsejo, perdón, que por ejemplo, en alguna pregunta, a lo mejor ya sea de la ADA o del cuestionario, que me hagan, ¿qué tipo de variable es? Perdón por la escritura, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué tipo de variable es 40 sobre 5? Aunque aquí, esto de variable lo voy a poner entre comillas porque saben que estamos dando un número, ¿ok? Nos estamos refiriendo ahorita a eso de variable en términos de estadística, ¿ok? No vayan a tomar porque saben que 40 sobre 5 es una constante, ¿de acuerdo? Estamos hablando en términos de estadística. Entonces te preguntan, ¿qué tipo de variable es 40 sobre 5? Ay, checas. Ah, bueno, es una fracción, ¿no? Y tú contestas, pues la respuesta es una variable. Y como es una fracción, voy a regresar. Es un número, es cuantitativa. Y yo había escuchado o había leído o había estudiado que si es una fracción, es continua. Ah, pero ojo, hay que tener cuidado. ¿Por qué?
Porque 40 entre 5 ¿no? Es 8. 5 por 8, 40. Y entonces, ¿qué debe ser la respuesta? Lo que habíamos pensado originalmente, voy a regresar, es una variable cuantitativa. Sí, sigue siendo un número. Ahora, que me lo hayan expresado como fracción es, por decirlo así, un distractor. Porque lo que me están evaluando es si yo sé diferenciar entre discretas y continuas. Entonces, no por el hecho de que directamente me hayan presentado lo que viene siendo una fracción, yo tengo que responder directamente continua, ¿sí? Tienen ustedes que tener cuidado. En este caso, pues es una variable discreta, ¿no? Ahora, si por ejemplo me preguntan lo mismo, voy a poner idem. Idem, saben que significa lo mismo que la vez pasada, ¿no? Idem, y ahora pongo 10 tercios. Bueno, que no parezca un 3, es un 3. Idem 10 tercios. Ah, aquí sí, porque 10 entre 3 me da un número entero. No. Sé que cuando yo haga esta operación, sé que es 3.33, etc. Por lo tanto, aquí sí yo voy a responder que es una variable continua, ¿ok? Sabemos que por ser números, ambas son cuantitativas, así que pues se omite. Sí queda claro entonces que tienen ustedes que fijarse que no porque primeramente o a la primera leída tengo una fracción, directamente voy a responder que es continua, porque me lo pueden estar escondiendo por utilizar esa palabra. Tengo que asegurarme de que la cantidad o valor numérico es solamente entero. Ok, entonces respondo que es una variable discreta. ¿Es un entero acompañado de decimales o puntos decimal? Entonces yo ya sé que es una variable continua. ¿Ok? ¿Bien alguna pregunta acerca de esto o algo que no haya quedado claro todavía entre la distinción? Porque ahorita vamos a hacer ya el planteamiento de la primera parte. Bien, si no tienen alguna pregunta acerca de esto, entonces, porfa que tengan a mano lo siguiente. En la ADA 1, ¿sí? En la carpeta, la parte que dice actividad libreta, página 1. Voy a ver si lo puedo proyectar acá para que lo resolvamos. Bueno, ustedes lo resuelven rápidamente y
Bien, si ven que me salgo, no es porque yo quiera, esta cosa me bota a veces. Bueno, seguimos. Nos quedamos en que por favor tengan a mano la actividad 1, ¿sí? Para que lo respondan de una vez. Lo analizamos ahorita. Y lo contestamos de una vez. Lo voy a proyectar para que sea más visual. Ahí está, deben estar observando. Tenemos aquí en la actividad 1. Omitan eso de realizar en libreta, ¿ok? Dice, escribe dentro del paréntesis las letras que identifiquen a cada uno de los casos siguientes como una variable. Ahí tenemos continua de atributo discreta, ¿ok? Esa de atributo es la misma que la cualitativa, ¿sí? Es otra manera de llamarle. Entonces, tomen nota de esa parte. La parte de discreta y continua, eso sí, no cambia, son las cuantitativas, ¿ok? Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Recuerden, este es de atributo, ¿ok? Esta, ojo. No se les va a olvidar, es otra forma de llamarle a la cualitativa. Entonces, tenemos lo siguiente, dice el número de habitantes de un país. Pues checamos las claves, nos están diciendo número. Ahí yo sé que solamente pueden haber dos opciones, ¿no? O es continua o es discreta. Y en este caso, bueno, no están hablando de habitantes, de personas. No puede haber un cuarto de persona, 0.2 personas, 0.3 personas, media persona, ¿no? Entonces, aquí, pues ya tenemos la respuesta. En este caso, es discreta. ¿Ok? Vamos a analizar el otro. Si tienen alguna duda, me avisan por mensaje o por el audio, ¿ok? Luego tenemos longitud de una tabla de madera. Vamos a analizar las claves. Longitud. La longitud siempre hace referencia a un número, ¿ok? ¿De quién? De una tabla de madera. Incluso de madera está sobrando, de una tabla. Nos preguntamos, cuando yo adquiero, compro una madera, puede ser siempre con número entero, es decir, voy a cortar una madera siempre a números enteros, o será que puedo cortar tablas de madera con puntos decimales. Y sí podemos, ¿no? O sea, puedo cortar una tabla de 1 metro o puedo cortar una tabla de 1,5 metros. Entonces, ahí está la forma de razonar, ¿ok? Entonces, en este caso, pues es continua, ¿no? Vamos a analizar en la siguiente. Dice, la vigencia de una licencia de manejo en Yucatán. Palabras clave, vigencia. La vigencia sabemos que se está refiriendo a un lapso de tiempo, ¿no? Y ustedes, bueno, que ya están en edad ya de tener su licencia o permiso, pues si se dan cuenta o han escuchado, pues normalmente son en múltiplos de años, ¿ok? Entonces, nos están proponiendo en la oración o en la situación un lapso de tiempo. Y ese lapso de tiempo siempre es
en términos enteros o anuales, ¿sí? Porque existe licencia de 2, de 3 y de 5 años, me parece. Por lo tanto, esta es discreta, ¿no? Vamos a ver el siguiente. El gasto de dinero del gobierno. Gasto. Dinero. Ok. Ahora, aquí tienen que tener cuidado con esta oración, ¿sí? Porque, aunque ya casi no se utilizan, sabemos que se manejan centavos, ¿no? 10 centavos, 50 centavos, creo que 20 centavos, ¿ok? Que ya casi no se utilizan. Sí, por eso les dije cuidado con esto. Entonces, nos están hablando de gasto. Si ustedes han observado, ¿ok? Cuando ustedes salen y están construyendo, normalmente ponen una manta donde dice total en la infraestructura o total gastado en la obra y van a aparecer varios números y siempre tienen números con decimales. Entonces, además, pues ya hemos hablado que el dinero pues tiene centavos, ¿sí? Entonces, no hay donde perderse. El gasto de dinero del gobierno es continua. Y la última situación, dice la clasificación de la música. Clasificación. Me están diciendo de otra forma, ¿qué tipos de música hay? Rock, pop, K-pop, J-pop, etcétera, ¿no? Banda, reggaetón, etcétera. Entonces, como nos están diciendo clasificación, nos están hablando de cierta forma de una característica. Por lo tanto, lo único que tiene, ¿ok? Vinculado o relacionado con una característica, pues es la de atributo o la cualitativa que habíamos nosotros mencionado anteriormente. ¿Alguna pregunta acerca de este planteamiento que acabamos de presentar? Si no hay preguntas, vamos a continuar. Sí, dime. Sé que puede ser algo tonta la pregunta, pero este ejercicio que vamos a ver también lo tenemos que realizar en la libreta. Mande, no. Lo que estamos haciendo son ejercicios similares a los que están en su ADA y en el cuestionario. ¿Sí? Entonces son únicamente de práctica. Gracias. Bien, si no hay preguntas acerca de esto, porfa, abran la número 2. De todos modos, aquí se los voy a exhibir. Espero que lo puedan observar bien porque es mucha información. ¿Ok? Y asusta al principio, pero pues ya viendo cada una de las partes, pues vamos a ver que no es así. ¿Ok? Bien, este es el segundo ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, en la sesión de hoy. La ADA 2 pues prácticamente es operativa, por eso ahí es que ustedes se sienten a resolverlo, ¿sí? Tanto los ejercicios que están en la ADA 2 como, y ya les dije, es opcional, los de la autoevaluación que les tengo puesto allá en la carpeta de archivos. Y la siguiente sesión, pues, analizamos los resultados de esa autoevaluación o si quieren hacer otra actividad, pues también lo podemos hacer, ¿ok? Entonces, lo que nos compete el día de hoy es todo lo importante de la ADA 1, que es parte fundamental de la ADA 2, porque lo que vamos a ver ahorita con este ejercicio es como uno de los tipos del cuestionario, ¿sí? Dice, lo voy a leer porque no sé si lo observan correctamente. Dice, la UNAM realiza cada año un estudio para conocer el perfil psicológico y médico de los estudiantes,
con el objetivo de realizar acciones preventivas en favor de estos, para beneficiar su rendimiento académico. Para ello, todos sus estudiantes de primer ingreso acuden al examen médico automatizado o EMA, que consta de una evaluación médica y una evaluación escrita, un cuestionario. La tabla siguiente presenta la información obtenida dividida en mujeres y hombres. En la evaluación escrita de 3.940 estudiantes de los 34.652 que se inscribieron en el año 2012. La edad de los evaluados varía entre 14 a 19 años. La fuente es de la propia UNAM, en el año posterior. Y bien, nos dan toda la tabla, ¿ok? Aquí podemos observar la situación detectada. Lo que ocurre en esta parte son de mujeres, lo que ocurre en esta parte son para hombres. Esto que dice FA, FR y FAR son respectivamente la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa o porcentaje y la frecuencia acumulada relativa. Eso es lo que compete a la unidad, perdón, a la ADA número 2, ¿sí? Estas columnas. Pero la información es de la ADA 1, por eso les dije, aunque en forma de puntaje no te afecta el no realizar la ADA 1, pero sí es importante para la ADA 2 en la parte de aprendizaje, ¿ok? Por eso les preparé esta muestra. Y pues ya tienen una opción para su cuestionario. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Bueno, siempre se lee intersectando filas o líneas o la parte horizontal con las columnas, que es la parte vertical. Entonces, por ejemplo, podemos decir de esto, que en ese año la violencia física respecto a las mujeres fue 243. ¿Sí? O sea, 243 compañeras experimentaron violencia física. En el caso de los hombres, fue 168. En el caso de las mujeres, de esas encuestadas, tenemos que 198, ¿sí?, fuman. O, aquí como dice, la situación detectada es el tabaquismo. Y en el caso de los hombres, es 228. ¿Sí? De esa forma se lee. Siempre la primera columna nos va a decir lo que viene siendo las muestras. ¿Ok? Estas son muestras, porque el total de mujeres sería 2.379 y el total de los hombres 1.561. ¿Ok? Entonces, ojo, estos valores serían las muestras de cada parte o situación detectada respecto a las mujeres, y esto sería respecto a los hombres. La segunda columna, frecuencia acumulada, si ya lo han leído, si no, nada, se los voy a comentar así rápidamente. La frecuencia acumulada, como su nombre lo dice, es ir sumando los valores consecutivos yendo de arriba hacia abajo. Es decir, van a darse cuenta que aquí es el mismo valor, 592. Y si a 592 le sumamos 289, que es la segunda situación, vamos a obtener 881. ¿Okay? Esto que les estoy comentando así, en forma hablada, está en los videos de referencia y en la teoría. ¿Okay? Luego, ¿qué sigue? Si sumamos estos 3, nos va a dar 1060. Si sumamos estos 4, 1303, y así sucesivamente hasta llegar. Por eso, si se dan cuenta, aquí aparece 2379 y de igual manera aquí aparece 2379. ¿Ok? Entonces, eso significa la frecuencia acumulada. Como su nombre indica, frecuencia acumulada, es decir, frecuencia. ¿Cuántos has elegido o utilizado? ¿Sí? Y lo mismo ocurre para los hombres. Van a ver que aquí aparece 1561 y aquí de igual manera. La siguiente columna, la frecuencia relativa o FR, es ese valor 592 o que es el mismo, dámelo en porcentaje, porque si yo te digo 592 personas, yo no tengo una referencia. Entonces, 592 personas me queda así. Pues no me da
una idea o algo. Pero ¿qué tal si yo te digo, redondeando, 25%? 25% ya me da una idea, es la cuarta parte. ¿Sí? ¿Notan la diferencia? Para eso se utiliza la frecuencia relativa. La columna de frecuencia relativa nos da el porcentaje, ¿sí?, del suceso. ¿Ok? Entonces, recuerden, la frecuencia acumulada es la suma de las cantidades. La frecuencia relativa es estas cantidades o estas pequeñas muestras o valores dados en punto en porcentaje, perdón. ¿Ok? Ya sea con punto decimal o entero. La frecuencia acumulada relativa o FAR, pues es de igual manera, solamente que es sumado, es decir, a estos 24.88% le sumo estos 12.15 y voy a obtener 37.03. ¿Para qué me va a servir los porcentajes acumulados? Para que yo, por ejemplo, ahorita que veamos una de las preguntas de aquí abajo, nos vamos a dar cuenta de que va a haber situaciones en que voy a querer la información no solo de una situación, sino de un grupo de ellas. Entonces, cuando es un grupo, pues yo sé que es una suma. Esa suma es la frecuencia acumulada, donde la puedo dar en forma de porcentaje o en forma de valor de la investigación. ¿Ok? Recuerden, todo eso que les estoy comentando está en los videos de referencia y en la teoría que está en la plataforma. Entonces aquí lo vamos a ver únicamente como como información de la 1, ¿ok? Bien. Dice en la parte de abajo, inciso A, ¿qué se desea conocer en el estudio realizado por UNAM? Me están preguntando. Esto es así como les digo, como el cuestionario 1, ¿ok? De la A2. ¿Qué se desea conocer en el estudio realizado por UNAM? Bueno, pues yo por aquí lo leí, ¿no? Se refieren en tercera persona a cada uno de ustedes. Aquí nos dice que este estudio es para conocer. Aquí está la palabra clave, ahí está acá, conocer. Y entonces yo ya puedo expresar la respuesta. Perfil psicológico y médico de los estudiantes. ¿No? Eso me están preguntando. ¿Qué se desea conocer en el estudio realizado por UNAM? Y aquí claramente me dice, para conocer. ¿Qué? El perfil psicológico y médico de los estudiantes. Luego, si hay alguna duda con eso, me dicen, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad del estudio? O sea, ¿por qué la UNAM hace ese estudio a todos sus estudiantes de nuevo ingreso? Y aquí checamos. Dice luego, con el objetivo. Aquí está la palabra clave. Objetivo, ¿no? Porque objetivo está relacionado con la palabra finalidad, ¿no? O sea, ¿qué quiere hacer la UNAM con esos estudios? Pues nos dice acá, realizar acciones preventivas en favor de estos para beneficiar su rendimiento académico. Esta vendría siendo la respuesta a la pregunta. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, siempre hay una palabra que va a estar relacionada con la pregunta. Solo es identificarla en el enunciado y entonces expresarlo. ¿Sí? Recuerden, todo esto pertenece a la número 1. Luego tenemos, ¿cuál es la población objeto de estudio? ¿Ok? ¿Cuál es la población? Y de población nosotros ya hemos comentado que se está refiriendo siempre al total. Ok, y aquí, ¿quién es el total? Vamos a leer, dice, para ello,
todos sus estudiantes de primer ingreso acuden al EMA, que consta de una evaluación médica y una evaluación escrita. La tabla siguiente presenta la información obtenida dividida en mujeres y hombres en la evaluación escrita de 3.940 estudiantes de los 34.652 que se inscribieron en el año 2012. Entonces, ¿cuál es la población objeto de estudio? Tienen que tener en cuenta la palabra. ¿Cuál? ¿Sí? Hay dos opciones. ¿Será esto? ¿O es eso? Una de esas dos es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la correcta? Tienen que fijarse o entender bien la pregunta. Ahí va nuevamente. Me están preguntando, ¿cuál es la población objeto de estudio? Aquí me dicen que ese estudio lo realiza a todos sus estudiantes de primer ingreso. Y luego más abajo me dicen 34.652 que se inscribieron. En esta parte y en esta parte, ¿sí? Está el resultado a esta pregunta. Pero todo está relacionado con la palabra ¿cuál? ¿Qué es esto? Un valor numérico. Si fuese un valor numérico lo que me estuviesen preguntando acá, diría ¿cuántos, no? Aquí me están preguntando cuál es la población. No me están preguntando cuántos, ¿sí? Entonces tengan cuidado con este tipo de preguntas u oraciones, tanto en su ADA 2 como en el cuestionario, ¿ok? Aquí la respuesta correcta es todos los estudiantes de primer ingreso. Y ya si ustedes quieren responder extra, diría que son 34.652 en el año 2002, ¿sí? ¿Sí queda claro? Tienen que tener en cuenta las palabras de la oración o de la pregunta a la que les están diciendo, ¿sí? Mención o mencionando. Entonces aquí lo voy a dejar de esta forma, ¿ok? ¿Cuál es la población objeto de estudio? Todos los estudiantes de primer ingreso. Bien, si no tienen preguntas, vamos a checar. Dice la siguiente, ¿qué instrumento estadístico se utiliza para realizar el estudio? Instrumento estadístico. Aquí nos hablan de instrumento estadístico. Aquí luego dice, el examen médico automatizado EMA consta de una evaluación médica y una evaluación escrita, cuestionario. ¿Okay? Bueno, sí tal vez no lo conozcan, pero pues un instrumento estadístico es el cuestionario. ¿Okay? Entonces, eso pues solo anótenlo en sus apuntes. ¿Okay? Ahí sí, ya directamente se los estoy diciendo. ¿Cuántas mujeres han presentado violencia física o verbal? Maestro, ¿Mande? aquí tengo una Sí, duda. dime. En esta Sí, parte, dime. en estas últimas dos preguntas, en la E y en la F, que se Ajá. ven a mujeres y hombres así como grupos separados, mi duda es si para todo esto, o sea, puede ser autónomo, pero para todo esto,
se dividiría la población en dos, o seguirían siendo muestras, o las mujeres serían una muestra, otra muestra, o si serían poblaciones independientes en este caso. Ok, buena observación, sí. Son pequeñas muestras que conforman una muestra, es decir, en este caso, la tabla se dividió todavía un poco más para hacer más desglosado cada uno de los valores y se puedan apreciar de cierta manera. Porque si tú juntas hombres y mujeres al mismo tiempo, o sea, como si fuesen lo mismo, pues no hay algo para comparar, ¿ok? A quién afectó más determinada situación. Entonces, si estás en lo correcto, sí tengo dos pequeñas muestras que serían lo que le ocurre a las mujeres, lo que le ocurre a los hombres, pero en términos, ¿sí?, de lo que viene siendo lo que le interesa en forma general al UNAM, solamente va a tener una muestra, que es la situación detectada, ¿sí? Es decir, como en este ejercicio fue una muestra, la cual se volvió a dividir, ¿sí? Y esto es válido hacerlo, ¿ok? Por eso hay que tener cuidado con las preguntas, ¿sí? En este caso, la muestra son las situaciones detectadas. Y esas, ¿sí?, muestras se volvieron a subdividir en mujeres y hombres. Por eso preguntaste acerca de la E y la F. Y justo estaba poniendo esto que ustedes están observando, o es suma. Porque estas pequeñas submuestras, entre comillas, van a diferenciarse o las vamos a poder identificar porque en las preguntas van a aparecer las palabras o, que es la que acabo de escribir, y la palabra y, ¿sí? Bueno, no la palabra y, que es muy, al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, regresando a esta pregunta, para que ya quede claro lo que me preguntaste, dice, ¿cuántas mujeres han presentado violencia física o verbal? Aquí yo únicamente tengo la parte que corresponde a mujeres, ¿sí? Es decir, la subdivisión que es mujer. Y me están preguntando de violencia física o verbal, entonces lo buscamos. Violencia física y verbal. ¿Cómo está la O? ¿Sí? Me están preguntando, dime esas dos. Es decir, júntalas. Eso de juntar, pues es sumar. Es decir, que yo voy a agarrar cada uno de estos valores, que sería 243 y 577. ¿Sí? Entonces, ¿estamos analizando una muestra? Sí. Estamos analizando 3.940 estudiantes de 34.652. Y esa muestra de 3.940 estudiantes la volvimos a dividir en dos submuestras que serían hombres y mujeres. ¿Okay? Entonces, este ejercicio nos está dando a entender que una muestra se puede subdividir. ¿Ok? No es siempre las divisiones de esta forma. Solo cuando se requiere un desglose o se requiere tener la información más detallada. ¿Ok? Entonces, este es el único ejercicio que les voy a mostrar de este tipo. Dudo por que en su cuestionario les aparezca uno de este tipo, pero pues es interesante analizarlo, ¿no? Ya
aparte de que vemos que hay submuestras, pues también nos está sirviendo para verificar lo que hemos comentado en lo que hace respecta a la hada 1, ¿sí? Entonces, aquí regresando, voy a borrar esto. En el E dice cuántas mujeres han presentado violencia física o verbal. Lo único que tenemos que hacer es sumar esos dos valores, 243 y 577. Luego dice cuántas mujeres han, cuántos hombres tienen la enfermedad del alcoholismo. ¿Cuántos hombres tienen la enfermedad del alcoholismo? Hombres. Tienen la enfermedad del alcoholismo. Busco. Ahí está acá abajo. ¿Y cuál es el valor? 289. ¿Sí? Siempre es unir filas con columnas. Y ese pondrían ustedes la respuesta. Por ejemplo, en su cuestionario, a esa pregunta teclean 289. Listo. Ya respondí. Eso es todo. ¿Ok? Luego, ¿qué sigue? ¿Qué porcentaje de las mujeres fuman? Ya habíamos hablado de porcentaje, es frecuencia relativa o FR. ¿Qué porcentaje de las mujeres fuman? Ya para terminar el ejercicio. Mujeres que fuman tabaquismo. ¿Dónde me interesa? Porcentaje. Ahí está. Fila con columna. ¿Y qué valor me dio? 8.32. Entonces yo voy a responder en mi cuestionario o teclear 8.32. Listo. ¿Qué porcentaje de los hombres han presentado ideación o intento suicida? Ya para finalizar. ¿Qué porcentaje de hombres ha presentado ideación o intento suicida? ¿Intento suicida? ¿Es esto? Acá, intento. Ahí está. Como es O, yo sé que es la suma. Porcentaje de los hombres. Ok. Porcentaje es esta columna. Hay dos opciones. O sumo estos dos valores, 17.87 con 7.11, o directamente respondo que es 24.98, ¿no? Es la suma de esos dos. Ahí es la utilidad de la frecuencia acumulada en porcentaje. ¿Ok? O sea, esto podríamos decirle que es opcional. Porque yo puedo obtener los valores de esta columna, como hemos estado viendo ahorita. Pero normalmente es útil. ¿Ok? ¿Sí queda claro este? Presentado ideación o intento suicida son los dos primeros. Estas dos primeras. Y pues nos piden el porcentaje, pues son estos dos porcentajes. Y nos piden O, es una suma, pues nada más sumo los valores. 24.98. Finalmente, esta pues pertenece a la hada 2. ¿Cuál es la moda del estudio considerando únicamente a las mujeres? Aunque pertenece a la hada 2, nada más rápidamente se los voy a comentar. La moda es el valor o dato que más veces se repita. ¿Ok? Entonces, en esta situación nos están hablando que demos la moda únicamente considerando a las mujeres. Entonces, yo me voy a fijar en esta columna. En esta columna. Y en esta columna de estos valores voy a seleccionar el valor más alto. Y checamos el valor más alto. Acá tengo 592, 289, 179, 243, 577 y los demás son menores. Y entonces este es el valor más alto. ¿Ok? Entonces la moda, ojo, la moda se calcula o se localiza más bien con el valor numérico. Pero la respuesta
es la situación, ¿ok? En este caso, ideación suicida. ¿Ok? Ideación suicida. Y bueno, estas serían las respuestas de esto que pertenecen a la ADA 1. Sí, ya después de esta investigación se puede obtener todo lo que le corresponde a la ADA número 2, sí, media, mediana, moda, todas las medidas de tendencia central, de dispersión, todas las gráficas, etc. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta acerca de estas. Y en dado caso de que pues no tengan alguna, pues eso es lo que está planeado para el día de hoy. Ya les dije, la ADA 2, pues sí es necesario que ustedes estudien la parte de fórmulas, porque si lo vemos acá, pues no se va a entender si no la han estudiado, ¿ok? Entonces es mejor que practiquen primero y ya después en la siguiente sesión, pues ya sea que chequemos las resoluciones de los ejercicios de la ADA 2 o las de la autoevaluación que les puse. Ya ustedes me dirán en ese momento, ¿sí? Y bueno, si no tienen alguna duda más, pues eso sería por mi parte el día de hoy. Maestro, Dime. con respecto a la materia en sí, por Ajá. cosa, ¿es mejor que las hagamos por aquí o es mejor por EMS o, ajá, porque pues está la situación en que ya se creó este grupo en Teams? Sí, usted, como ustedes deseen, ¿ah? O sea, las sesiones es nada más como apoyo para que ustedes, si tienen alguna duda, pues no es que no se pueda, pero a veces causa mucho conflicto dar las respuestas así, ¿no? Vía en el foro, etcétera. Entonces, pues aquí podemos plantearlo porque lo vamos resolviendo en la pizarra, ¿no? Entonces, para eso es las sesiones virtuales, ¿sí? De igual manera, yo les puedo contestar por el foro, pero pues es mejor así de forma hablada porque pues les puedo expresar de otra manera que no se daría tanto en el foro porque pues el foro es limitado. Yo te puedo decir un montón de, ¿no? Un enunciado enorme, pero pues ahí queda. En cambio acá pues lo estamos observando y escuchando al mismo tiempo y como que es un poquito más benéfico para las dudas que se tengan, ¿no? Entonces yo les recomiendo que como trabajaban en el semestre anterior, ustedes hagan como están acostumbrados las prácticas. Si tienen alguna duda antes de la sesión, me dejan un mensaje en el foro, de preferencia en el foro, ¿sí? Ahí en el foro les contesto lo más rápido posible. En el Messenger no les digo porque pues ahorita estando con otros cursos, entonces en el foro es más fácil porque ya les puedo contestar y mientras está en el curso, pues ahí estoy, ¿no? En cambio en el Messenger pues se está utilizando al mismo tiempo, entonces no lo puedo hacer. Entonces, en el foro que me pueden dejar las dudas y si aún así hay alguna pregunta, se ve en la sesión, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que hagan la ADA, ¿sí? Sus ejercicios de la ADA. Y, por ejemplo, la siguiente sesión ya vemos, ustedes me dirán, o checamos los ejercicios de la ADA, vemos algún ejercicio de los que yo les dejo acá, ¿sí? Cada hada yo les voy a subir determinados ejercicios para que ustedes tengan como extra para que practiquen. Y ya después que tengan unos ciertos días de práctica o en la siguiente sesión, pues se resuelven acá, ¿sí? Ese es el objetivo más que nada. Entonces sí, que ustedes realicen los ejercicios de la hada 2 y ya veremos qué sucede en la siguiente sesión. Bien, no sé si algo, ¿algo más? Sí, dime. Sí, dime.
Sí, en el foro ustedes tienen la opción de mandar mensaje privado. O sea, en el foro, cuando tú tecleas, en la parte de abajo de donde tecleas dice enviar mensaje privado. Entonces a mí nada más me llega ahí. O si no, si no te aparece la opción, tú me haces el planteamiento de la pregunta y entonces yo te respondo en privado y ya nada más tú vas a ver la contestación. ¿Sí? Dime. Ajá. Ajá. Porfa, que alguno de ustedes me suba en el foro. Bueno, es que no debe chocar porque son los mismos. Yo tengo las sesiones virtuales y no choca con ninguno. Yo tengo su horario. Por ejemplo, hoy miércoles tenemos, por ejemplo, yo de ustedes como grupo veo que tienen libres de 2. Bueno, no sé si en la mañana tienen actividades, pero yo veo que tienen libre de 2 a 5. De 5 a 6 y media esta clase y de 6 y media a 8 construcciones de relaciones con el cliente. Es lo que yo tengo. Entonces, si yo me extiendo acá, se pueden retirar sin problema alguno. Sé que tienen otra clase, así que no se preocupen. Y en dado caso, en que quieran cambiar, por ejemplo, ya eso sería que se pongan de acuerdo a todos. Y si no hay alguna objeción por alguna de parte de ustedes y quieren correr un poco antes para que nos dé un poco más de tiempo por que se presente alguna situación, ahorita como ya dijiste, ya le agarré al otro maestro 15 minutos, también se puede comentar, o sea, se puede cambiar, pero ya eso que se pongan de acuerdo como equipo, todos estén de acuerdo, y me digan las opciones, si yo puedo, si no tengo otra sección en el mismo horario, yo con gusto se los cambio, ¿ok? Por mí no hay problema. Sí, nada más yo lo grabé. Ya después, a partir de la siguiente ya las grabo y ya las pueden ustedes ver. Lo que pasa es que ahorita, como les dije, estoy tomando al mismo tiempo otro curso, así que por eso no lo grabé, pero eso no se preocupen. Ya después ya se graban las sesiones. Sí, ok, nadie. Bien, pues no sé si hay alguien más tenga alguna duda. Y como ya les dije, sí. Si nos pasamos de tiempo y se necesita retirar, no se preocupen, ¿ok? Maestro, nada más, pues ya para terminar, solamente varios, como puede ver, muchos de nuestros compañeros se fueron, pero chocan con otra materia. Entonces, como hace 10 minutos empezaron a salirse algunos, no porque no estaban prestando atención, sino porque ya había empezado una materia. Sí. Sí, es lo que acabo de comentar. Si ustedes, nada más que se pongan de acuerdo, ¿ok? Como grupo, que me den las opciones que podría hacer. Y si yo tengo un espacio en ese horario para que no les afecte a todos, pues se cambia. Yo hablo con el coordinador y si lo autoriza, pues se hace el cambio de horario. Así no les perjudico a ustedes y ni al otro maestro, al que sigue. Sí, nada más como les digo, nada más que se pongan de acuerdo y pues que estén todos de acuerdo, ¿no? Ok, maestro, entonces sería cuestión de que hablemos como grupo y ya que tengamos el horario establecido, le mandemos a usted por correo o por mensajero el horario que nosotros tenemos, las opciones de horario que podamos tener y ya con base a eso usted decidir si puede o no puede, ¿no? Sí, así es, si me la autorizan, ¿no? Yo lo que puedo hacer, denme
oportunidad hasta el viernes. Les voy a poner los horarios que tengo libres, ¿sí?, en el foro. Y pues ya ustedes ven, si no tienen alguna objeción en alguno de esos, me hacen la propuesta, se lo comento al coordinador y si me da el visto bueno, pues se hace el cambio, ¿sí? Porque yo tengo que informarlo, porque como monitorean que las sesiones se hagan en el horario, pues luego nos va a perjudicar, ¿ok? Entonces, si llegamos a un acuerdo, pues se hace el cambio y así pues no tenemos un poquito más de tiempo para resolver los ejercicios y pues no afectamos a ninguno de ustedes ni a otro maestro, ¿ok? Sí, maestro. Ok, perfecto. Bueno, pues si no hay algo más, gracias por su asistencia y no se les olvide el siguiente miércoles. Bueno, maestro. Hasta luego, profe, muchas gracias. Bueno, Narik. Bueno, ándale, nos vemos.